Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Pues Hola, buenas bien, noches. buenas Ay, mira, yo aquí noches. traigo un gallo, mira, y no me, no me dicen. Bueno, vamos a hacer una indagatoria. Creo que es interesante y esta nos la pidieron, mandaron un correo electrónico, pero vamos a investigar nosotros. No leí todos los datos, vamos a ver aquí nosotros qué podemos obtener, ¿vale? Entonces, es una persona viva, viva, vivita y coliendo. Es un hombre eh, que es un filósofo, es un matemático y le han llamado profeta. Es el señor Sedik Afgan. Entonces, Sedik Afgan es lo que le han llamado como el Nostradamus moderno. Él, con sus fórmulas matemáticas, ha logrado determinar fechas exactas y sucesos exactos, pero él compartió una profecía para la humanidad que tendría a cabo, según él y sus fórmulas matemáticas, el 17 de julio del 2023 y también hizo algunas profecías para el 2025. Sedik es un matemático afgano y él dice que habrá ciertos colapsos de la Unión Soviética y de la pandemia, y dijo que vendría un desastre de consecuencias globales, y lo dijo esto en televisión rusa, porque él advirtió una posible provocación de estados hostiles, dice él, no sé para él que sea hostiles. Quiero que se concentren en la fórmula que él eh, aparentemente da para decir, no sé si esté completa o no, pero dice, multiplicamos 17 por 17 y multiplicado por 7 resulta 2023. Luego dividimos por 17 y multiplicamos por 2 y obtenemos 238. Y él dice, chantaje atómico es uranio. El 17 de julio entrará esta situación en las principales noticias, profetizó Sedit Afgan. Nico, quiero que vayas a la parte más biológica del hombre y observes cómo él conecta con esa forma de pensamiento. Federica, quiero que vayas a la parte más emocional de este hombre y ver qué es lo que lo mueve a hacer este tipo de predicciones o vienen a él de manera aleatoria o como él lo percibe. Y Margarita, quiero que vayas a la parte más sutil. Entonces, vamos allá. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, Ira, lo que yo observo que conecta con su parte mental y en sí como con el ambiente que esta persona manifiesta, ujú, son como, son como rollos de tableros, haz de cuentas, no sé cómo explicarlo, es como si fuera una plataforma hecha rollo que está encima de su cabeza, son dos, y es como si esa cosa estuviera imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo números, pero la función que tiene es que libera al espacio de su mente de la necesidad de estarlos creando y los mantiene como en este paralelo energético.
Esto, yo observo que todo este peso que él carga es un recurso y baja a su cuerpo como información o como discurso, pero muchas veces todo lo que está aquí creado no tiene un sentido. Ok. Son como máquinas. En ese sentido de estas máquinas paralelas, ¿dónde están y cómo conecta él con esta situación? Fede. Lo primero que percibí de él es una forma de no libertad y en esa forma de sentirse como preso en un espacio. Fíjate, yo percibo un perro grande, de esos musculosos así, como frente a él, y es como si fuera que tuviera dos perros, uno a un lado y uno al otro, porque es como si fueran em, dos vigilas, dos seguridad, digamos, que están enfrente de él, y siento como si él tuviera mucha ansiedad, una forma en la que su cerebro está continuamente él sintiendo y buscando la forma de escaparse de ahí, y eso le genera mucho estrés. Em, sí percibo sus expresiones como si fueran que él está, su forma natural está como en paralelo a él. Y es como si no pudiera expresar realmente cómo es él, ni sus sensaciones, ni sus emociones, ni nada, porque él está corrido de su propio cuerpo. Ok. ¿Cómo llegaron estos dos vigías y qué es lo que cuidan de él? Observa ahí y luego buscas quién los ha puesto ahí para vigilarlos. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo lo vi al principio en un entorno muy oscuro y después lo veo en un portal, es un portal numérico y él está ahí, pero lo veo siempre rodeado de muchas personas, como personas que están conectadas con eventos que están o que van a suceder en la Tierra. Y en ese portal, las paredes internas, como es circular, hay muchos números que están constantemente en mucho movimiento, pero después lo veo o después lo siento en su cuerpo muy sutil, le veo el desarrollo que tiene él, pero de la visión remota. Él tiene una capacidad de poder observar, pero de observa como posibilidades. Todo lo veo muy cuadriculado, porque en un momento vi un día del calendario Ujú. ¿Qué y era día todo viste? cuadrícula. Es que estaba cuadrícula y no, y veo, hay momentos en que la visión pasa como por oleadas donde no se ve muy nítido. Lo que veía era el típico donde están los días, y veía uno en específico, pero en un momento lo vi y de pronto fue como si se desvaneciera, Regresa pero ahí, todo muy fragmentado. regresa Ujú. ahí, dime qué número fue el que primero se te presentó. Vamos a ver por qué. A mí me llega al 18. 18. Ok. Ahora, dices que está en un portal numérico. Sí. ¿Cómo está construido este portal numérico y cómo es en estas rotaciones que aparentemente dices que va dando estos números? ¿Cómo observas si hay una secuencia? ¿Cómo es que él está ahí? ¿Cómo se presenta esto? Nico, ¿Me escuchas, Cira? sí. Mira, Ira, yo lo que observo es como si hubieran aterrizado o se hubieran engranado estas máquinas después de una amplia fractura. Y no hablo, bueno, hablo tan literal como pudiera ser un enorme golpe en la cabeza o un tipo de fractura de nivel mental. Por ejemplo, una distorsión en su realidad, una infidelidad, una traición, un miedo o incluso una deslealtad de algún familiar, se percibe como si hubiera herido el córtex de su cráneo, pero a nivel energético, lo que Ujú. dejó que una como baba
de mente, no sé cómo expresarla, como un tipo de segregación estuviera como flotando, como si estuviera sangrando energéticamente de la mente, y estas cosas entraron y se engranaron a chupar. Cuando se engranan, ellas cierran el córtex, vuelven a pegar ambas partes, pero se encuentra, son dos, porque una complementa al hemisferio derecho y otra al hemisferio izquierdo, pero ambas tienen la misma función matemática. Es como si hubieran suplantado la dualidad que existe en la mente o en su mente, pero la hubieran transformado a un componente no dual, enfocado únicamente en eso. Ok, en esta transformación, ¿cómo fue que se dio? Bueno, ya sabemos que vino de un quiebre emocional, pero ¿cómo fue que él conectó con todo esto? O sea, vamos a ver cómo fue que él mentalmente pudo conectar con todo esto y cómo esto fue transformando o no su pensamiento. Fede. Y te escucho un poco cortado. Eh, em, cuando veo la parte en la que él, em, o sea, es como la parte esta en la que está su parte natural y otra alma, que es como si fuera que se turnan estas dos almas en ese cuerpo, estas dos formas sutiles en ese cuerpo. Lo primero que percibí es que ese cuerpo está alquilado. Uh-huh. Y esa biología está como utilizada por un ser que se hace llamar Saint Germain. Y esos perros que están ahí son de él. Uh-huh. Ok. Es para fijar ideas mentales sobre diferentes cosas. Y fíjate que hay una forma que a mí me parecía todo el tiempo, que es como si fuera un lazo rojo con un nudo que representa cada fecha que él predice. Y cómo este lazo rojo se llegó a él. O sea, cómo este lazo rojo se fue enlazando a él. Es como si, fíjate que él en la forma de ir creyendo en determinadas cosas, fue cediendo el poder, y es como si los codos, y desde los codos hasta las muñecas, tiene los brazos atados con distintos lazos cada vez que él afirma un futuro posible. Porque es como que el colectivo mental del mundo no funciona tan lineal a una predicción tan fija. Entonces, cuando él hace la predicción, se ata él mismo de brazos como atrás de la espalda. Y él va quedando preso él mismo de la propia idea que él compró de este personaje. Ese Saint Germain, del Saint Germain. ¿qué papel desempeña en la vida de este señor Sedik? ¿Cómo fue que llegó a él y cómo ha permanecido ahí? Margarita. Bueno, yo veo que en este portal están los números, están, digamos, las líneas, el 8, veo el 9, 8, 7, 6, los veo muy lineales, los veo muy ordenados y veo cómo ellos se van moviendo así, en círculos, pero de pronto veo que se devuelven. El interior del portal, la energía parece que todo pasara muy lento. Yo me siento como si estuviera en este momento en cámara lenta. Todo pasa muy, muy despacio en este portal. Pero veo que los números, cuando los números como están reflejados o están puestos alrededor en forma circular y forman este portal, ellos irradian una energía. Cuando ellos irradian una energía, van creando sobre el campo energético de este señor unas figuras geométricas, pero también estoy viendo que los números cuando se unen tienen una cara, una energía y al otro lado tienen otra energía.
No es lo mismo ver un 17 de frente que ver un 17 hacia el otro lado. Son dos sensaciones energéticas muy diferentes, aunque tú ves el número y ves como si fuera algo muy normal, pero no. La emanación de energía de un número tiene dos caras. Hoy Ok. lo que estoy viendo en este momento. En este 17 que está de frente y en este 17 que está al revés, observan en esta dualidad de los números cómo empiezan a impregnar, por ejemplo, la vida de ese señor que está en este portal y se llega a afectar, porque se llega a afectar de la parte derecha y de la parte revés también, Ujú. ¿no? Del número. Entonces, cómo él llega a afectarse en su vida a través de estos números. Nico. Justamente, Ira, lo primero que observo es un enorme cuaderno. Ujú, En este cuaderno es como un tipo de blog, pero muy rústico, donde hay hojas, ujú, estilo cuaderno, y él las abre y empiezan a ver muchas, em, como si fuera un almanaque de fechas. ujú, Y había muchas fechas que coincidían, por ejemplo, con movimientos de las estrellas, de las lunas, y a él eso le gusta mucho. Es como si él hubiera encontrado en ese tipo de lectura un tipo de afición. Yo observo que él encuentra este blog cuando él tiene como 9 años. ujú, De ahí en adelante, la mayoría de su lectura siempre se enfocó en un tipo de lectura matemática, pero siempre empujada o envuelta de actividades espirituales. Incluso manejaba muchos libros que se decían como la matemática de Dios, la matemática de los ángeles, como yo observo que lee ujú. muchas cosas enfocadas en los números. Ok. Cuando él tiene esta fractura, era más como una petición que él había como formulado por mucho tiempo, lo que se ensambló, como si por mucho tiempo su gusto le hubiera empujado a desear tener la capacidad de manipular eso o mover eso, la matemática. Y cuando se ensamblan estas cosas, lo hacen bajo el sufijo de anhelo o don, como milagro. Ok. Eh, En este anhelo de hacer una capacidad matemática, el manipular números, observa en esta manipulación qué es en realidad lo que pidió: transformar, crear, destruir, qué fue lo que en realidad pidió y qué es en realidad lo que él está creando o está observando o está interpretando, qué es lo que realmente hace con su trabajo. Fede. Acá vi como unos símbolos que Ujú, son principalmente egipcios, que es la forma en cómo este ser está vinculado con este personaje que estamos indagando. Y es como si él vio muchas veces ese símbolo. Hay una programación muy fuerte visual en él. Veo muchos símbolos que él vio que son primero como esa corona que usa Horus, que es un círculo como y con dos líneas hacia arriba como si fuera una copa alrededor de ujú, ese círculo. ujú, Ese y veo el cabeza de chacal, el hombre este con cabeza de chacal, con el báculo al lado, y es como si hay representaciones egipcias que entraron mucho por sus ojos. Es como una repetición, una repetición. Y ahí es cuando se crea como un rompimiento en su glándula pineal, como un quiebre, ¿no? ujú. Y comienza a entrar información, información que él comienza a comunicar a través de los números,
pero que vienen como una visión, como decía Margarita, remota de la glándula pineal, pero una glándula pineal estimulada externamente. Es como una glándula pineal que es un huevo de oro, en el caso de él veo así bien dorado, y es como si se quebró la cáscara y quedó expuesto a que ahí entre todo tipo de información que él comunica como un canal en su cuerpo. Es como si está continuamente canalizando a este ser. Cuando percibí es como si él una etapa entera de su vida, hasta los 17 años, vivió como encarnó, o sea, con esa alma propia de él, y después comienza como cada vez más a tener estas visiones y a plasmar más estas ideas, y ahí es cuando comienza a hacerse conocido. Ok, en esta sensación, dime, ¿cómo fue que él, después de esta adolescencia, empezó ahora sí que a cambiar esta alma o a permitir que esta energía entrara en su cuerpo? Y quiero que observes qué es lo que este ser, este Saint Germain y él han acordado para después me permitas hablar con este ser. Margarita. Bueno, los números cuando se combinan tienen una información, tienen dos caras de información, tienen dos formas de sentirse, una es muy lenta, la otra va muy, muy rápido. Y en él, cuando estos números están proyectados en el campo energético, pues, crean en él una cantidad de sensaciones como un momento como de un cuerpo muy liviano, de pronto un cuerpo muy pesado, pero cuando van a estar en estas predicciones hay algo que él siente como en el corazón, como ese pálpito. Pero veo que los números son un portal, son como un centro de almacenamiento de información. Entonces, por un lado, veo la cara de un número, veo la tierra, veo la naturaleza, veo como un momento de calma en la tierra, pero cuando tú ves el lado opuesto del número, hay una proyección de eventos que se van a realizar. Y ahí juega mucho la sensación del tiempo, Ujú. como de esa velocidad en que se da. Pero los números uno los ve como si fuera algo como algo muy lineal, pero no tienen nada lineal. Donde cuando tú entras dentro de un número, estás entrando en muchísima información que está almacenada, y es lo que yo te decía, esa información se va a dar por la unión y por la combinación de los números, pero los números yo los veo como un portal porque la sensación energética de una cara es mucho más sutil, la otra tiene otra sensación sutil pero diferente, como más oscura. No es densa, pero son colores diferentes, entonces son eventos que van a pasar, son como muchos movimientos de energía. A ver, vamos a observar. Primero, el 1, la cara de delante y la cara de detrás. El 7, la cara de delante y la cara por detrás. Y combinados el 17, la cara por delante y por detrás para ver eh, diferencias y, ¿cómo se llama? Y similitudes. Y luego, bueno, este 17 porque él pone 17 por 17 multiplicados por 7. Entonces, bueno. Y el resultado es 2023. Vamos a ver el 2023, Margarita, también, que nos dicen esos números de frente y también de espaldas. Y luego, dice aquí multiplicados por 2, vamos a ver el 2 que es, y obtenemos 238. Vamos a ver este 238 que es. Y también dice, esto es, pone él otra vez un chantaje atómico. Vamos a ver estas diciendo esta frase, otra vez el chantaje atómico, qué número dice la frase que tiene y para ver, para observar qué nos dice de frente este número de esta frase, qué nos dice por atrás, lo que se vaya sintiendo y vamos a ver también esta situación de lo que él nos dice acerca, perdón, del elemento que él está afirmando que es ay, ya no me acuerdo cuál es. Bueno, ahorita lo veo aquí en los apuntes porque ya no me acuerdo. Y vamos a ver también las predicciones que hizo
con el número 2025. Mientras vas ahí, Nico. Uranio es, uranio. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ok, mira, Ira, cuando inicia todo el proceso, o sea, en la actualidad y en el tiempo en que lo ha trabajado así, cuando él toma o comienza la acción de comenzar a manejar los números, yo observo que lo primero que sucede es que se forma una bruma alrededor de su cabeza, como un tipo como de neblina. Ujú. Esta neblina lo que está haciendo es que está como limitando los alcances que tenga su mente como para selección. Lo que lo lleva a recorrer un solo como camino frecuencial que hace que él deambule por opciones similares a realidades diferentes, pero muy parecidas de la Tierra. Y él lo que hace Ira es que canaliza primordialmente eventos de situaciones diferentes, o sea, porque lo que yo veo en estos eventos que él tiene y que ha predicho o que quiere predecir, aunque son muy similares a los que suceden en nuestra realidad, vienen acompañados de otros factores que aquí no suceden. Entonces, es como si a la hora que inicia su pensamiento, automáticamente lo llevan a una acción que empieza a reafirmar esas fechas, pero yo observo que él las está viendo de una realidad diferente. Ok. Vamos a ir a esa realidad donde él conecta con esas fechas y donde él conecta con esas realidades y las baja a esta realidad. Fede. Bueno, él se encuentra con este ser porque cuando era muy pequeño fue sometido a mucho castigo religioso. Es como si él sintió que la religión natal que le tocó profesar, porque la familia era de esa religión, lo apartaba, lo castigaba mucho y sobre todo lo ignoraba. Entonces negocia con este personaje Saint Germain y llegan al acuerdo de que Saint Germain le hace conocido, él se va de ese espacio en donde vivía, pero a cambio está como entregando más su libertad y parte de su energía es la que sostiene a este ser en muchas mentes, a este Saint Germain. Ok, entonces ahorita en la vuelta me permites hablar con este Saint Germain que se presenta ahí. Vamos a ver qué Saint Germain será. Margarita. Bueno, viendo el uno de una cara, se siente una energía como muy vertical, muy lineal, una energía que tiene un movimiento, pero cuando tú volteas y ves la otra cara, empiezas a ver cómo esa energía empieza a moverse así en círculo en forma inversa. Entonces hay un movimiento desigual que empieza a crearse en el cuerpo. Cuando ves el 7 una cara, la cara tiene como, como si algo oscuro, algo catastrófico, algo que es pesado, se siente algo muy pesado en el cuerpo, pero cuando volteas y ves el 7 hacia el otro lado, esa negritud o esa pesadez se afianza. Entonces, cuando se unen estos dos números por una cara, es una combinación donde el cuerpo entra en unos estados como de emergencia, porque se siente mucha bruma, se siente desconcierto, se sienten que el cuerpo empieza a sentir que algo catastrófico va a pasar, se ve una humareda negra alrededor y cuando tú volteas ese 17 es afianzar una situación que es un potencial de algo que va a pasar. Cuando tú enumerabas el 283, creo que es. No, 238. 238 es un número que empieza a crear una serie de movimientos. No solamente los movimientos son para la Tierra como movimientos sísmicos, en el humano empieza a haber una sensación también de un gran movimiento en su cabeza
que empieza también a afectar la columna vertebral. Y hay una sensación de como de miedo, de inseguridad, de algo que es catastrófico, algo que va a llegar y algo que viene a cambiar, algo que viene a romper. Pero cuando volteas ese número, también representa una cara de la incertidumbre, pero cuando lo unes con el 2023 representa un número que viene a traer cambios, porque el número, cuando lo ves tú, parece una especie de escudo, un escudo que blinda de muchas energías que vienen de afuera, como si vinieran del espacio, y este número recubre no solamente a la Tierra, sino que también está creando en uno como una barrera protectora. Cuando tú ves que este número gira hacia la cara opuesta, eh, él tiende siempre como a buscar esta cara, siempre tiende a hacer este escudo protector y, y es un número de mucho blindaje porque inmediatamente la energía cambia. De tanta oscuridad que se vio o que he visto permanentemente, este número representa algo que abre mucha energía este 2023. Pero es curioso porque fíjate, aquí dices el 7 es un estado de emergencia y nosotros si sumamos 2023 es un 7. Sí. Entonces, Pe- sí. Ajá, dime. No, sino que Sí, se van como combinando situaciones que van a pasar en la Tierra, pero el número, el 2023, va a crear un blindaje, como una especie de energía que va a proteger. No todo lo que viene de afuera va a como a pegar con tanta fuerza. Es como si lo que viene de afuera es tan fuerte y viene con tanto movimiento que de alguna manera el cuerpo y el planeta tiene que adaptarse a las condiciones y a los cambios. No puede ser un cambio de una así, pa, brusco, porque esto puede resentir no solamente la tierra, sino la parte estructural de nosotros. en esta frase que dice él, otra vez chantaje atómico, ¿qué número se siente? O sea, ¿qué vibración se siente numéricamente? 23, pero todo número, cuando tú dices el 17, hay una tendencia a pasar al 18. Este es un 23 que tiene una proyección al 24. O sea, los números no son tan rígidos, sino Ajá. que ellos se unen. El 1 entonces tiene como una energía al 2, al 3, y todos ellos están unidos energéticamente. No hay nada que esté separado y no hay nada que esté fragmentado como uno los ve, el 1, el 2 como tan Ajá. rígidos. No, los números tienen como una energía que los va uniendo y es una energía que en unos números es mucho más sutil. Hay otros números que son mucho más, digamos que se sienten mucho pesados. El 2, fíjate que el 2 es un número que se siente por una cara, se siente sutil, el cuerpo lo hace sentir muy liviano, pero cuando tú volteas la cara de ese 2, tiende a tener una energía que no es tan liviana, sino es una energía más estructural. Entonces es como la dualidad que va manejando cada número. Así, van moviéndose uno, Ujú. uno, y después se van creando como los potenciales para que lo que este señor hace es que todo se vaya dando y todo se vaya manifestando por la unión de estas energías o de estas frecuencias. Esto de uranio, ¿qué energía numérica se siente? Independientemente de que él dice que es el 238, ¿qué energía tú sientes? Es una energía que empieza por un 2 3 y después sigue una frecuencia numérica, pues a unas velocidades increíbles. Y uranio em, también va representando como un aspecto del ser. Yo veo que es una forma en que el ser empieza a ver algo que él no quiere ver. Es como ver algo oscuro que Ujú. está frente a ti y que tú no lo quieres aceptar, no lo quieres tener cerca tuyo y lo ves como un reflejo, pero realmente es un aspecto tuyo que hace parte de tu cuerpo. Es Él, una parte oscura. claro, él hace, según él, en sus lecturas del futuro, hace una inflexión en el año 2025, donde dice que será el momento en que el mundo cambiará. Y entonces él dice, la verdad no existe, existen solo hechos, la verdad la imponen grandes medios y el poder de ellos en las sombras.
si el 2025 empieza a verse, la energía sobre la Tierra se ve muy oscura, pero el cielo empieza a tomar como unas tonalidades muy rojizas, se ven portales que se abren y ahí estos portales empiezan a empatar con portales que estaban en la tierra, que estaban dormidos. Y ahí hay una sensación en la tierra como de un gran movimiento, como un gran movimiento hacia muchos lados, no solamente es hacia el lado izquierdo, la tendencia es más, pero todo este gran movimiento trae como una sensación de caos tanto para la tierra como para nosotros. Es como si estuviéramos dentro de una licuadora y estuviera moviéndose todo, 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 pero hay un momento donde todo se empieza a estabilizar y hay una segunda sensación de encontrar como una tranquilidad, como una paz interna. Después de un gran caos, viene otra vez como la calma. Llama la atención porque la suma de 2025 nos da 9. Observa qué te dice el 9 de frente y qué te dice el 9 de espalda. Y mientras vamos ahí, Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Ira, cuando conecto con esta situación energética donde me llevan estas como realidades diferentes o realidad diferente, observo como un tipo como de tablero similar al que veían las máquinas que están en su cabeza, pero de ujú, forma, en vez de diminuta, a nivel enorme. Es ujú. como si le crearan como un tipo de planeta o globo terráqueo que se manifiesta como fuente de estas imágenes. Lo que yo observo, Ira, es como un recubrimiento detrás de unas sombras y una entidad que es como un humanoide hecho como de oscuridad que está sentado al borde como del límite y lo único que está repitiendo es como bienvenidos a la tierra de los profetas. Ah, mira, ¿cómo se llama este humanoide profeta? Urk. Urk. Ujú. Ok. Ahorita te preparas para que me permitas hablar con Urk, mientras voy Ujú. a saludar a este Saint Germain. Fede, ¿me permites hablar con este Saint Germain? Sí, Saint Germain. buenas noches. Buenas noches. Cuéntame cuál es la forma en la que has transformado esta comunicación de Sedip a Gam como si fuera una posesión, un intercambio de almas. ¿Cómo lo ves tú? Él me entregó su vida y Ujú, yo la acepté. ujú, Es como un regalo. ujú, No veo nada de malo. Él va muriendo y yo voy viviendo. Este ujú. cuerpo, por ejemplo, ya no me gusta. Me está dando asco estar en un cuerpo tan caliente, tan movedizo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? No, lo voy atrofiando, lo voy achicando. Ok, a ver, ¿por qué estar en la tierra hasta el día de hoy? ¿Qué te da la tierra que aparentemente no puedes dejarla o no quieres dejarla? Soy adicto a ella, ¿A qué eres adicto? a consumir la energía de este planeta Tierra. Ujú, Me volví adicto. ujú, Ya no lo puedo dejar. ok, Así que me transformé en un montón de personajes que todos los que pude para que la gente me genere esa reverencia que me da la potencia de seguir acá. ok, Al final, esa droga es tan rica. ok. En esta adicción, ¿por qué intercambiar o poseer estos cuerpos que son utilizados? ¿Por qué, por ejemplo, creer que
esas predicciones lo llevan a algún lado o programan la mente humana a alguna cosa. No entiendo para qué utilizas esto. Primero, no hay mejor vehículo que un cuerpo humano Ujú, para transmitir una información, ujú, porque si yo me quisiera parecer como una entidad, como se me ve a mí realmente, ujú. espantaría a muchos humanos y esa programación no se lograría con efectividad. Pero sí hay muchos humanos que dicen que están en la dimensión 1359 o no sé en cuál tantas están. ¿Por qué no te aparece? Si ya están en esas dimensiones elevadas y pueden ver tanta cosa, pues que vean tu morfología no debería de asustarlos, ¿no? Con ese nivel de conciencia que se supuestamente manejan. Mm. En realidad se mantienen siempre Ujú, en la misma dimensión. ujú, No hay forma de que cambien. Lo único que van profundizando es un estado mental de confusión y oscuridad para ellos. ujú, Y en esa forma de oscuridad no hay forma de que me vean realmente. Me ven en base a lo que ellos sienten que soy, pero mi morfología asusta. ujú. ¿Por Yo qué? no soy como todos me ven. Ah, no, ¿cómo eres? Cuéntanos, ¿cómo tú, desde tu perspectiva, cómo eres? ¿Cómo te ves? Soy un reptil que no soy reptil del todo. Ujú, Soy deforme. Tengo una cabeza de perro con ojos de reptil, pero al revés, no como el rasgado vertical, el rasgado horizontal. ujú, No tengo el hocico como tiene un perro, pero sí los dientes. ujú. Tengo un cuerpo pseudo humanoide Ajá. porque una cosa delgada, Ujú, flaca, con un poco de escamas por algunos lugares, con un poco de pelo por otros lugares. ujú, Ese soy yo. ujú. Ok. Para que la gente me conozca, nunca me mostré con mi forma, Ajá. nunca me mostré con mi cuerpo. Ujú. ¿Cómo te mostrabas o cómo te identifica el humano común? Como el ser humano más esbelto y precioso que puede existir. Siempre mi figura eligió esos personajes Mm, de gran poder y estabilidad física, equilibrados en la morfología, en las proporciones, ujú. atractivo. Ajá. Y después que ahora, por ejemplo, con este señor, con este filósofo matemático, que estás con él, ¿por qué no estás en esta forma como de encarnar? ¿Por qué no encarnas de nuevo? Ya encarné otras veces, pero desde este lugar se siente diferente al humano, ¿Por qué? porque se aprecian otros aromas, Ujú, otros tipos de olores y no se vive el estrés de un cuerpo físico, porque el humano al final, cuando no tiene conciencia de cómo manejar ese cuerpo, que es algo que yo no puedo hacer en un cuerpo, porque todas las veces que encarné me ha costado manejar el cuerpo. Mm, Entonces solté esa idea y como me gusta la tierra, seguí viviendo en ella, pero sin cuerpo. Oye, a ver, ¿qué es lo que con estas predicciones que hace Sadik
tú vas manifestando o haciendo en el mundo? Voy generando un miedo latente, una posibilidad. En esa posibilidad futura siempre se abre un portal energético, Ujú, porque al final la persona que tiene fe más en lo que va a pasar hacia adelante que en su propia realidad se desenfoca. ujú. Y ahí es cuando busca mi ayuda, busca estar cerca de algo que lo contenga, busca unirse a determinados grupos de otras personas que lo llevan a este lugar en el que yo voy creando un colectivo mental. Ok, en este colectivo mental, las predicciones de Sadik han sido bastante certeras. Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, lo de la Claro. elección de Trump, la elección de Obama. ¿Cómo? ¿Cómo tanta exactitud? ¿Qué pasa ahí? Hay algunos acontecimientos que no todos los humanos conocen, pero yo que no tengo cuerpo los puedo navegar. Ajá. Y yo traigo hasta este cuerpo ese conocimiento, esa información que voy obteniendo. ¿Y de dónde Navego agendas, navego lugares, gobiernos, sobre todo, estructuras económicas de líderes mundiales que provocan situaciones para que el humano se mantenga sujeto a una cierta estructura? Eso a mí me sirve, ellos ya hacen casi todo el trabajo por mí. Yo solamente comunico a través de un cuerpo y como este ser me sirve porque él atrae mucha gente a través de la forma de expresión con los números. Vamos armando un conjunto que va haciendo que cada vez que se acierte se afirme ese miedo, se afirme las maneras en las que las predicciones se vayan materializando. A ver, Al final este colectivo mental tiene la capacidad de crear, ¿no? claro. Pero aquí hay una cosa. El número rompe esquemas o puede crear esquemas o puede transformar. ¿Tú para qué los estás utilizando cuando este hombre da a conocer sus predicciones? Exactamente qué es lo que hacen con esta combinación de sus números. Huellas mentales, programaciones irreversibles, de tener miedo Ujú. a las formas de expresión de la Tierra, porque al final cualquier catástrofe o cualquier forma de situación no son más que manifestaciones de cómo se va viviendo la mente terrestre. Ujú. Todos acá somos terrícolas, estemos en la forma física o no física que deseemos. Entonces vamos generando en conjunto una forma que puede llevarnos hacia un lado o hacia el otro. A mí me conviene este. Por eso yo mantengo y creo y sigo ejercitando esta forma y este patrón mental que me va haciendo revivir una y otra vez en la Tierra. ¿Qué pasa si en lugar de hacer una programación para huellas, hay otros, puede ser, no sé, otros numerólogos, otras formas que trabajen los números y descreen tu creación? ¿Qué sucede? Descrean en un porcentaje. Ujú.
pero no lo pueden hacer en la totalidad, Ujú, porque si están encarnados es mucho más difícil sobrevolar tan rápido los espacios de la Tierra y tener toda la información que yo sí puedo recolectar. ujú. A ver, pero por ejemplo, los números siempre se nos han dicho que son como absolutos, ¿no? O sea, tú los combinas, claro, te dan una energía, te dan una frecuencia, pero si tú los combinas también, creas otra energía y otra fuerza que puede ser contraria. Tú no tienes em, esta forma, porque fíjate una cosa muy interesante, tú dices, sigo alimentando el miedo. Entonces, de alguna forma, tú también debes de tener algún miedo de que pueda llegar a existir algo que eso estoy diciendo, que pueda desprogramar estas huellas que aparentemente estás programando, ¿no? ¿O no? No, el único miedo real para mí Ujú, es que la existencia de la Tierra se termine. ujú. Entonces, ahora, tú que dices que tienes información, ¿qué es lo que realmente se está moviendo ahora en estos tiempos? ¿Qué es lo que en realidad se está preparando ahora con esto que se está hablando, que de un reseteo, que de un no sé qué, que de un nuevo pensar, que de una nueva... ¿Qué es lo que en realidad pasa? Se están fijando muchas ideas Ujú, con respecto a la religión. ujú, Se están unificando y encontrando en puntos en los que se van a descrear muchos personajes religiosos. Se van a banalizar estos personajes religiosos. Pero esta forma de religión va a seguir existiendo, solamente que desde otro paradigma, desde otra forma, con otro color. ujú, La forma en la que el humano vive su sexualidad está intentando ser mutada hace mucho tiempo. ujú, Comenzar a generar humanos hermafroditas para que no puedan tener ya esa forma dual de hombre-mujer, esa forma biológica de procreación ujú, que hasta ahora tuvo el humano se va a modificar. Cualquiera va a poder ser mujer o hombre en algún momento. ujú, Eso es lo que se pretende. Ahora, hay cuestiones que se pretenden, como esto de la guerra, que es más a corto plazo, que hay muchas voces hablando de una posible guerra y que no ha sucedido solamente en este año, eso ha sucedido varios años atrás. ujú, Luego de la Segunda Guerra Mundial siempre se volvió a predecir una tercera guerra, ujú, pero el humano en su mente ya no está predispuesto a que arrebaten sus vidas, a que atropellen sus espacios ujú, de la misma forma que sí lo estaban, vulnerables e incrédulos, ignorantes hasta en algunos temas, que los hacía más vulnerables en la Primera y la Segunda Guerra. Ahora ya no aceptan tanto este tipo de cosas. Sí, en algunos lugares en donde todavía esto es muy latente por las heridas que generaron estos acontecimientos. ujú. Los territorios que no lo vivieron tan profundamente no lo sienten de esa forma. Casi toda América es un territorio un poco menos herido, si se quiere decirlo, en base a las guerras. Ujú, Lo económico también tiene un plan.
Ujú, también tiene una forma de monopolización en un solo carácter, en una sola moneda. Trae beneficios porque los movimientos sobre el planeta Tierra serían más sencillos, ujú. pero también trae muchas desventajas porque al haber solamente una forma, hay mucho más control de un solo poder, de una sola cabeza, de una sola forma, Ujú. todos atados a un solo sistema. Eso es lo que se quiere, unificar todo. En algún momento se dividió, se disgregó, porque se pensaba que eso debilitaba al hombre, y no, lo hizo más diverso Ujú. y más fuerte. O sea, la capacidad de adaptabilidad del ser humano es algo que para nosotros es una oportunidad o una ventaja. Aunque esos cuerpos de ustedes me parezcan tan pesados y tan difíciles de manejar, debo decir que tienen capacidades extraordinarias. Bueno, déjame con Federica. Fede, desconecta, Fede. ¿Cómo te sientes? Bien, Ok. Margarita. Bueno, yo veo el 9 por las dos caras igual. Se siente, es la misma sensación. Siento que es un número que trae como una sensación de tranquilidad, pero también es un número muy versátil. Lo veo muy proyectado, abre portales, va creando un movimiento en el campo energético y está relacionado también con un disco que el humano tiene, Ujú, y es un disco que está conectado con las manos, es una proyección de él, y el humano desconoce ese disco, es algo que está como muy guardado, no está manifestado, y cuando tú mueves ese disco, puedes entrar, puedes teletransportarte, puedes abrir portales, puedes crear. Es un número que tiene una capacidad increíble de manifestación. Pero cuando tú unes, por ejemplo, el 3, el 6 y el 9, se forma un triángulo. La otra cara forma una intersección de otro triángulo y esos pequeños triángulos se van repitiendo alrededor del campo energético. ujú. Y hay muchas sensaciones que estos tres números traen, esta triada, porque no solamente se ve proyectado en el ADN, se ve proyectado en la forma en que están manifestadas las emociones, las sensaciones, está muy conectado con los sentidos. Entonces, todas estas combinaciones van creando ciertas condiciones en la forma de expresión del cuerpo energético. También pasa con la Tierra, porque estos números van creando unas mallas, porque van siendo consecutivos, consecutivos, consecutivos. Entonces, ahí las combinaciones, por eso es que son tan importantes, porque te pueden o potencializar o te pueden de alguna manera hacer el opuesto, como si la energía no tuviese, se estancara la Ujú. energía. En esta parte dices, es que ese disco el humano no es consciente que está ahí. Ese disco, si el humano se da cuenta que está ahí y lo potencializa, ¿qué pasa con la energía de cualquier humano? ¿Te lo digo ya? Ujú, Ah, eh, es que el movimiento, primero que el cuerpo está como es un cuerpo muy sutil ujú, y la energía es muy sutil, primero hay un cambio en la composición del ADN, se empieza a sentir una reducción en este movimiento del ADN.
es como si no se requiriera ya del ADN y ya el humano por sí solo, él por su propia energía, fuera su propio motor de energía y fuera su propia capacidad. Pues digo, puede moverse, puede crear, inclusive puede hasta crearse él mismo. Él baja ese disco y puede crear con la mente, pero no es con esta mente humana, sino con una capacidad creadora. Puede crear un ser muy parecido a él. Es algo que decía Fede, ya esa capacidad de crear a través del sexo, a través del Ujú. femenino y masculino, eso ya se pierde porque el hombre está potencializando sus dones y sus capacidades naturales. Entonces, todo lo que él quiere, simplemente ese disco que emana de sus manos va moviéndose y se va direccionando de acuerdo a la forma en que el humano quiere crear. Es algo En que el increíble humano porque lo piensa y lo exacto, intenciona y se manifiesta. y lo manifiesta, Perfecto. exactamente. Muy Entonces bien. está, pero y no está al mismo tiempo, porque se Ujú. siente, pero al mismo tiempo hay humanos que se les ve esto como si fuera un roto, un vacío. Es una sensación aquí como de algo que falta. Mm, ok. Desconecten Fede y Margarita. Nico. Cira, ¿me escuchas? Sí. Estamos en la entrada de como de esta plataforma enorme y se encuentra este ser Urk ahí. Ok. ¿Me permites hablar con Urk? ¿Sí? Ok. Urk. Observa claramente este espacio. Yo lo llamo la tierra de los profetas. Ajá. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Es una tierra en blanco. Ujú. Es un planeta, un reflejo, una memoria Mm, que se intenta equiparar con la realidad que habita tu humanidad. ok. Mi Este es un humano. espacio popular del Popular. pensamiento. Ok. En eso donde mi humanidad, como dices tú, va accediendo a esta realidad, ¿cuál es tu función cuando alguien llega y quiere acceder a esa realidad? Mostrarle la forma de utilizarla. ¿Y cómo se utiliza? Muéstranos a nosotros. Observa el planeta, Ajá. no el tuyo, Ujú, y comienza a dejar volar tu pensamiento. ujú, Deja que este espejo enorme vaya infiltrándose en ti para encontrar propuestas. Poco a poco comenzarás a ver distintos eventos que se van manifestando en este enorme espejo. Una vez que los encuentres y los detectes aquí, observa bien los números que los acompañan. Llévalos a tu realidad. Entre ujú, más seres y más personas conecten con este pensamiento, más capacidad y posibilidad habrá que lo que se vio en el espejo se vea ahí donde estás tú. ujú. A ver, ¿y por qué tú no me cuentas algo que esté ya visto en este espejo por alguien de la humanidad? Sé que se busca un colapso global. Ujú, Se observa como todas las tierras que se encuentran por encima de algún subterráneo se derrumban. ujú, La tierra vuelve a estar en un solo piso. ujú. Y eso, ¿cuándo se supone que se puede determinar? ¿Qué son los números que acompañan a eso? Es una ecuación. A ver, dímela. 9x
9x por 62 por 62 igual igual 2a 3xy. 2a 3xy. Bueno, a lo mejor alguien del público sabe de matemáticas y puede descifrar esta ecuación. ¿Tú qué nos tienes que decir de esa ecuación? Las variables que se encuentran representadas como letras Ujú, son la impresión o identificación que tendría que tener la humanidad de tu mundo para llevar a cabo ese evento. Son las ujú, impresiones de pensamiento que le dedican a esa posibilidad, lo que irá creando que el espacio se vaya transformando para concretarse. ujú, En este tierra de profetas ujú, no hay fechas definidas, ujú. hay susceptibilidades por tocar. Ok. Por ejemplo, ah, en esa susceptibilidad por tocar de lo que nosotros somos y estamos ahí, ¿qué percibes? Que son fanáticos del desastre, pero se arrepienten antes de obtenerlo. La inminente destrucción de la realidad que tú vives a través de distintos catástrofes Ujú, es un pensamiento que sigue y sigue y sigue imprimiéndose en este enorme espejo. ujú, Pero la humanidad es temerosa de su destrucción. Con su misma capacidad creadora van postergando y eliminando esta experiencia. ujú, Pero cada vez hay más y más. No solo humanos, sino también pensamientos se conectan con lo destructivo. ujú. Quizás lo hagan realidad. A ver, eso que tú dijiste, fanáticos del desastre y entonces también temerosos a la destrucción. Entonces, si somos fanáticos del desastre y temerosos de la destrucción, es una incongruencia, ¿no? Es una ecuación de la mente. Ujú, El humano desea que todo lo que se encuentra a su alrededor se destruya para que exista un enorme cambio, ujú, pero al mismo tiempo que desea la destrucción de todo su entorno, no desea la destrucción de su espacio. Ahí es donde se encuentra la incongruencia, ujú. porque todos los humanos desean lo mismo. Entonces, ¿quién será el sobreviviente de esta destrucción? ¿Aquel que lo piense al último? Mm. O aquel que quizá no lo piense. ¿O aquel que reserve su pensamiento? Así es. Ujú, ok. En esta forma en que se presenta esta tierra de profetas, como esta tierra de profetas existe y subsiste, claro, porque también hay mucho choque de pensamiento. Cada uno puede en esta tierra de profetas crear sus propias profecías. No, para eso existen los profetas en sí. Ujú, Ustedes son adictos al liderazgo, a la manipulación y a la guía. ujú, No todos los humanos escriben o crean en esta tierra de profetas. Solo aquellos que conectan con su mente aquí. Aquellos que desean habitar en otra frecuencia diferente a la del tiempo en la que habitan. Aquellos que desean ver otro espacio diferente en el que caminan. Son personas con una ficción inminente por la destrucción y por el informe. ok. En esta forma de conectar con este mundo de profetas, con esta persona adictas a ese lugar, ¿qué es la energía que mueven estas personas? Desesperación. Ujú, Necesitan reconocimiento, ujú, ansiedad, ujú, validación, ujú,
en alguna medida todos los seres humanos vamos pasando por estadios emocionales donde podemos vivir este tipo de emociones. Entonces, quiere decir que cualquiera pudiera conectar ahí o son estadios más permanentes. Un profeta Ujú, es aquel que ha decidido que lo que vive no está bien o no está de acuerdo con su realidad ujú, y comienza a deambular o divagar en diferentes realidades para traer ante su presente un evento que lo haga cambiar todo o que justifique su enorme cambio. Es necesaria la destrucción mental o la corrupción emocional. Se necesita llegar aquí en el suelo, por debajo del suelo. ujú. O sea, tienes que llegar en un estado de desesperación y de descontento por tu propia vida para poder tener esta fuerza de intención tan fuerte de querer a través de una proyección, de una percepción, Que cambiar. todo cambie. Ajá, ok, ok. Algo que nos quieras decir a los humanitos. Es muy sencillo. Ujú, Ustedes controlan su futuro. ujú, Ahí está el problema. ujú. Ahí es el problema. ¿Para quién? Para los que no lo entienden Ujú, y siguen pensando que alguien más lo tiene. ujú. Ok, déjame con No Nico. hay, Dime, dime, antes de irte, dime. no hay impresiones cósmicas. Hay No, pensamientos humanos. pero a ver, fíjate aquí. Dices, no hay impresiones cósmicas, hay pensamientos humanos. Pero en el cosmos no solamente hay humanos. Pero fuera de aquí no existen las predicciones. Ah, eso es algo solamente humano. Solo ustedes deciden adivinar su futuro. Ah, Todo el cono- resto de la existencia fluye y lo crea. y nosotros como sentimos que esa capacidad no es de nosotros, lo vamos poniendo ahí, en ese lugar. Sorteando, Mm, creyendo que lo que están por vivir no depende de ustedes, sino de una impresión cósmica. mm. Esto es muy fuerte y muy interesante. ¿Y por qué tú estás ahí en ese lugar de la tierra de los profetas? ¿Qué haces ahí? Soy el dios de este espejo. Cada uno de los reflejos de tu lugar, de tu planeta, necesitan un dios, un guardián. Ah, un dios, un guardián. ¿Y qué pasa cuando este dios no es necesario ya? Supongo que habré cumplido con un ciclo profético. Ujú. ¿Y cuál es tu origen? Mi existencia es circunstancial, ¿Por qué? porque dependo de varios elementos en conjunto. Ajá. Una especie, la manifestación del pensamiento de esa especie Ujú, y una enorme necesidad
por manipular. Eres un egregor. Soy una circunstancia. Eres una creación. Pregunto. Soy el dios del espejo, creado por ustedes. Ok. ¿Algo más que nos quieras decir? No. Desconecta, Nico. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok. Solo como se siente extraño, pues como es como si existiera pero no existe, si se encuentra pero no en forma, es diferente. Ok. Muy bien, chicos, vamos a regresar. Desconectamos de todo y de todo. Y regresamos a este momento presente. Y nos sentimos muy bien. Sentimos cómo nuestro cuerpo se vuelve fuerte, poderoso, grande, potente y maravilloso. Desconectado, regresamos a este momento presente. Ya a su ritmo, con su respiración, abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Bien, Interesante, ¿no? sí. Y Ujú. Bueno, como una ilusión, ¿no? claro, porque al final de cuentas esta realidad es un juego de ilusión. Como no vivimos el presente, estamos buscando que se nos pueda manifestar algo que nos cambie la vida, porque siempre un pasado fue mejor, Sí. ¿no? Sí. Bueno, vamos a cortar la grabación, no sin antes agradecer a todas las personas que nos ven. Gracias, chicos, gracias a todos. Gracias. Un abrazo y escríbanos a mi correo info@irasemahipnosis.com. Un beso. Bye. Chao.